Abrí la app del banco y vi 0 ceros. Mi nieta genio de 7 años dijo, «Fue mi papá, puedo probarlo». Sentí como si el piso de la cocina se abriera bajo mis pies y me tragara la tierra. Hoy, te voy a contar algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desabafando. Me llamo Elena Martínez. Tengo 68 años. Y durante toda mi vida he vivido en la Colonia Doctores, en el corazón de Ciudad de México. En esta casa de muros gruesos y patio central donde crecen las bugambilias que plantó mi difunta madre. Donde el olor a tortillas recién hechas se mezcla con el ruido constante del tráfico de Eje Central. Aquí, entre estas paredes de adobe pintadas de azul cielo que se descarapelan con las lluvias, construí una vida entera. Una vida que creía sólida como las piedras del Templo Mayor. Esa mañana de octubre, mientras preparaba café de olla en la estufa de gas que compramos hace 15 años, porque mi pensión de 700 pesos semanales no da para lujos modernos, escuché el timbre. Era mi hijo Rodrigo con mi nieta Valentina. Él traía prisa, como siempre. Su camisa Ralph Lauren impecable contrastaba con mi delantal desteñido lleno de manchas de salsa roja del día anterior. «Ma, te dejamos a Vale esta semana. Natalia y yo tenemos que viajar a Cancún por negocios. Tú no haces nada importante de todas formas, ¿verdad?» Sus palabras cayeron sobre mi corazón como piedras en un estanque tranquilo, creando ondas de dolor que se extendían hasta los rincones más profundos de mi ser. Valentina, con sus 7 años y esos ojos grandes color miel que heredó de su abuela paterna, cargaba una mochila rosa de la princesa Sofía. Sus tenis Nike blancos, que costaban más que mi gasto semanal en comida, contrastaban con mis guaraches Crocs desgastados. Me abrazó las piernas mientras su papá ya se dirigía hacia su BMW blanco, estacionado junto a mi pequeño Tsuru 2005 que apenas funciona. «No se olviden de darle sus vitaminas», grité hacia el coche que ya arrancaba. Natalia ni siquiera volteó. Solo vi su silueta perfecta ajustándose el cinturón de seguridad de piel genuina mientras hablaba por teléfono sobre inversiones en criptomonedas y rendimientos del mercado de valores. Esa noche, después de cenar quesadillas de flor de calabaza que compramos en el mercado de Medellín, porque a Vale le encantan y porque era lo único que alcanzaba para 2 personas, decidí revisar mi cuenta bancaria. Quería saber cuánto tenía disponible para los gastos de la semana. Valentina jugaba en el piso de la sala con su tablet, dibujando con una aplicación mientras yo luchaba con mi celular viejo, un Android básico que Rodrigo me regaló hace 3 años diciendo, «Para que no estés tan desconectada del mundo moderno, ma». Ingresé mi NIP con dedos temblorosos. Siempre me cuesta trabajo con estas cosas tecnológicas. La pantalla cargaba lentamente. Y cuando finalmente apareció el saldo, el mundo se detuvo. 0.00 pesos. Cerré los ojos. Los abrí. Volví a cerrar la aplicación y entrar de nuevo. Tal vez era un error del sistema. Tal vez el banco tenía problemas técnicos. Tal vez mi vista cansada me estaba jugando una mala pasada. Pero no. Ahí estaba. 0 pesos. 0 centavos. 43 años de ahorros evaporados como el vapor del café que se enfriaba en la mesa. «Abuelita, ¿por qué lloras?» La voz de Valentina me llegó desde muy lejos, como si estuviera hablando desde el fondo de un pozo. «No estoy llorando, mi amor», mentí, secándome las lágrimas que resbalaban por mis mejillas arrugadas. Solo me entró algo en el ojo. Pero Vale es una niña inteligente, demasiado inteligente para su edad. Se acercó a mí con esa seriedad que a veces me asusta en los niños de ahora, como si supieran cosas que no deberían saber. «¿Es por el dinero que desapareció?», preguntó, subiendo a mi regazo como cuando era más pequeña. Mi corazón se detuvo. «¿Qué sabes tú del dinero, mi cielo?». Vi a mi papá. Sus palabras fueron como cuchillos. Estaba en la computadora, en una página que decía Bitcoin Casino. Tenía fotos de tus tarjetas en el celular. Escuché cuando le dijo a mi mami que tú nunca te ibas a dar cuenta porque eres muy vieja para entender de esas cosas. El aire se volvió espeso, irrespirable. El olor a gas de la estufa se mezcló con la sensación de náusea que crecía en mi estómago. Mis ahorros.
mi dinero. Los billetes arrugados que escondía en una lata de galletas Marías debajo de mi cama, las monedas que juntaba en un frasco de Nescafé, los 500 pesos que guardaba cada mes de mi pensión, sacrificando medicinas, sacrificando comida, sacrificando todo por tener algo para emergencias. Todo había desaparecido, y no por ladrones desconocidos, no por un asalto en la calle, no por un fraude bancario anónimo. Había sido mi propio hijo, el mismo niño que mecía en mis brazos cuando lloraba de hambre, el que llevé cargando en camiones destartalados a consultas médicas gratuitas en el Seguro Social, el que defendí cuando los maestros se quejaban de su comportamiento, el que aplaudí cuando se graduó de la universidad con una carrera en finanzas que pagué vendiendo mis joyas de matrimonio, una por una, hasta quedarme solo con mi anillo de bodas. Rodrigo había usado mis datos, mis tarjetas, mi confianza, para apostar en casinos en línea, para invertir en bitcoins y criptomonedas que no entendía pero que prometían hacerlo rico rápidamente, para financiar una vida de lujos que incluía viajes a Cancún, mientras su madre se quedaba en casa comiendo frijoles refritos y contando centavos. «Valentina», le dije con la voz quebrada, «¿puedes enseñarme qué más viste?» Con la naturalidad de una generación que creció con la tecnología, tomó mi celular y navegó hasta la galería de fotos. Sus pequeños dedos se movían con una destreza que yo jamás tendría. Me mostró screenshots, fotografías de pantallas, videos grabados accidentalmente. Ahí estaba todo. Las transferencias enormes, los préstamos solicitados a mi nombre, las apuestas perdidas, los retornos de inversión que nunca llegaron, mi patrimonio líquido convertido en números rojos, en deudas que yo no sabía que tenía, en compromisos financieros que habían firmado usando mi identidad como garantía. Mientras la niña me explicaba con paciencia lo que había visto, yo sentía que mi alma se desgarraba lentamente. No era solo el dinero, era la traición, era saber que para mi propio hijo, yo no era una madre digna de respeto, sino una vieja tonta que podía ser robada sin consecuencias. Era descubrir que mi amor incondicional había sido correspondido con una crueldad calculada que me quitaba el aliento. Esa noche, después de acostar a Valentina en mi cama, porque no tenía cama extra y mi nieta necesitaba descansar, me quedé sentada en la cocina hasta el amanecer, mirando las paredes que conocía de memoria, escuchando los sonidos nocturnos de la ciudad que me vio nacer, preguntándome cómo había criado a un hombre capaz de destruir a su propia madre por dinero. El reloj de pared que heredé de mi abuela marcaba las horas con su tic-tac constante, como un metrónomo que acompañaba el ritmo de mi corazón roto, y en ese silencio doloroso, tomé una decisión que cambiaría todo. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de mi propia familia. Al día siguiente desperté con el cuerpo adolorido, como si me hubieran golpeado toda la noche. Las lágrimas secas habían dejado rastros salados en mis mejillas, y mis ojos hinchados apenas podían abrirse. Valentina ya estaba despierta, sentada en el borde de la cama, mirándome con esa expresión seria que me partía el alma. «Abuelita, ¿ya no tienes dinero para comprar comida?», me preguntó con la honestidad brutal de los niños. «Claro que sí, mi amor», mentí otra vez, revisando mi cartera. Tenía exactamente 120 pesos en efectivo. Era todo lo que quedaba hasta el próximo viernes, cuando llegaría mi pensión. «Vamos a desayunar algo rico». Pero mientras preparaba huevos revueltos con los últimos 3 huevos que tenía en el refrigerador, mi mente no podía dejar de darle vueltas a todo lo que había descubierto. Cada movimiento en la cocina me recordaba los años de sacrificio. Esta estufa la compré trabajando como empleada doméstica en las colonias Roma y Condesa, limpiando casas de señoras que ganaban en un día lo que yo en un mes. Recordé vívidamente cómo Rodrigo llegaba de la universidad quejándose de que sus compañeros tenían mejores tenis, mejores mochilas, mejores celulares. «Ma, me da pena decir que mi mamá es sirvienta», me dijo una vez cuando tenía 20 años. Esas palabras se me clavaron en el pecho como espinas, pero nunca se las reproché. En lugar de eso, trabajé dobles turnos, limpié más casas, me humillé pidiendo adelantos a mis patrones para poder comprarle lo que pedía. Cuando se casó con Natalia,
una chica de familia acomodada de Polanco cuyo papá tenía una empresa de importaciones. Yo creí que por fin mi hijo tendría la vida que siempre había querido, pero las exigencias no pararon. Fueron creciendo como una planta venenosa. Ma, necesitamos el enganche para el departamento. Es una inversión segura. Los bienes raíces siempre suben de precio. Me había dicho hace 2 años, sentado en esta misma mesa donde ahora desayunaba con Valentina. Le di 150,000 pesos de mis ahorros. Todo lo que había juntado vendiendo tamales los fines de semana durante 5 años en el Parque de los Venados. Te lo devuelvo en 6 meses cuando mi jefe me dé el bono, prometió. Nunca volvió a mencionar esa deuda. Cuando yo le preguntaba, cambiaba de tema o se enojaba. ¿No confías en mí? Soy tu hijo, no un extraño. Después vino la oportunidad de inversión en acciones de una empresa tecnológica. Ma, esto nos va a hacer ricos a todos. Es como comprar acciones de Apple en los años 80. El mercado de valores está en su mejor momento. Otros 80,000 pesos. Mi dinero para emergencias médicas, para el día que ya no pudiera trabajar, para no ser una carga. Luego las criptomonedas. Bitcoin está revolucionando el mundo financiero. Ma, la gente que no invierte ahora se va a quedar atrás. Es tu oportunidad de multiplicar tu capital. 50,000 pesos más. Mi fondo para reparar el techo que se filtraba cada temporada de lluvias. Y así, poco a poco, mi hijo había ido vaciando mi cuenta con promesas de retornos millonarios que nunca llegaron, cada vez con más urgencia, cada vez con menos explicaciones. Solo necesito que me transfieras esto, ma. Es una oportunidad que no puede esperar. Te explico después. Mientras Valentina desayunaba sus huevos, yo revisé mi celular tratando de entender mejor lo que había pasado. Con ayuda de mi nieta, logré acceder al historial de transacciones. Lo que vi me quitó el poco aire que me quedaba. Las transferencias no habían empezado hace 2 años. Habían empezado hace 4. Cantidades pequeñas al principio. 2,000 pesos aquí, 3,000 allá. Tan pequeñas que yo las había confundido con mis propios gastos o errores de cálculo. Pero fueron creciendo, como un cáncer silencioso que se alimenta de tu cuerpo sin que te des cuenta hasta que ya es demasiado tarde. Mira, abuelita, me dijo Valentina, señalando la pantalla. Aquí dice que papá sacó 30,000 pesos el día de mi cumpleaños. El día de su cumpleaños. Cuando yo llegué a la fiesta con un pastel casero de chocolate, porque era lo único que podía permitirme, mientras Rodrigo y Natalia habían organizado una celebración en un salón de fiestas de satélite con payasos, inflables y una mesa de dulces que costaba más que mi renta mensual. Ese día, él me había dicho, frente a todos los invitados, «Gracias, ma, pero ya habíamos encargado el pastel en Silvia's. El tuyo lo podemos usar para los empleados». Los empleados. Como si yo fuera menos que los padres de familia que habían venido a celebrar a mi nieta. «Abuela». La voz de Valentina me sacó de mis pensamientos oscuros. ¿Mi papá es malo? La pregunta me atravesó como una bala. ¿Cómo explicas a una niña de 7 años que su padre, el hombre que supuestamente debía protegerla y amarla, había robado a su propia madre? ¿Cómo le dices que el dinero que usó para comprarle sus tenis caros y sus juguetes vino de los ahorros de una mujer de 68 años que comía frijoles para poder darle todo? Tu papá comete errores, mi amor, como todos, pero en mi interior, una furia silenciosa comenzaba a crecer. No era solo el dinero, era la humillación sistemática, los comentarios despectivos delante de Natalia y sus amigas. Mi mamá no entiende estas cosas modernas. Ella es de otra generación, no sabe nada de finanzas. La forma en que me hablaba como si fuera una niña tonta, como si mis 68 años de experiencia no valieran nada. Recordé la última Navidad, cuando llegué a su casa con los regalos que había podido comprar en el tianguis de San Felipe de Jesús. Ropa bonita, pero sin marca. Juguetes lindos, pero no de las tiendas caras de Santa Fe. La cara de desprecio de Natalia cuando desenvolvió la blusa que le había comprado. «Ay, Elena, qué original. Gracias». Y Rodrigo riéndose. «Ma, la próxima vez mejor me das el dinero y yo compro algo que realmente les guste». El dinero que me estaba robando.
Durante toda esa semana, mientras cuidaba a Valentina, fui descubriendo más cosas. Mi nieta, sin darse cuenta de la gravedad de lo que me contaba, me fue revelando conversaciones que había escuchado entre sus papás. Papá le dice a mamá que eres muy fácil de convencer, me dijo una tarde mientras dibujaba en la mesa de la cocina. Dice que crees todo lo que él te dice sobre las inversiones. ¿Qué más dice tu papá de mí? Que cuando te mueras, la casa va a ser de él, y la va a vender para comprar una más grande en Polanco. Que ya habló con un abogado para arreglar los papeles. Mi casa, la casa de mis padres, la casa donde nací, donde crié a mi hijo, donde pensaba morir en paz. Ya la tenía vendida en su mente, como si yo fuera un estorbo temporal en sus planes de prosperidad. Esa noche, después de que Valentina se durmiera, me senté en el patio bajo las bugambilias que mi madre plantó hace 40 años. Las flores moradas se veían negras bajo la luz de la luna, como pequeños puños cerrados contra el cielo estrellado. El aire olía a copal del altar de la Virgen de Guadalupe, que mi vecina doña Carmen mantiene encendido todas las noches. Por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había experimentado hacia mi hijo. Odio, un odio profundo, visceral, que me quemaba las entrañas como ácido. No solo me había robado mi dinero, me había robado mi dignidad, mi futuro, mi tranquilidad. Me había convertido en una víctima en mi propia vida, pero también sentí algo más. Una determinación fría, calculada, que crecía en mi pecho como una llama azul. Rodrigo creía que era más inteligente que yo. Creía que podía manipularme porque era solo una vieja ignorante. Creía que mi amor de madre era ceguera, que mi bondad era estupidez. Se iba a llevar la sorpresa de su vida, porque esta vieja ignorante acababa de aprender algo muy importante. Cuando no tienes nada que perder, eres libre de hacer cualquier cosa. Cuando Rodrigo y Natalia regresaron de Cancún, llegaron con ese bronceado dorado que solo dan las vacaciones en resorts de 5 estrellas. Ella traía una bolsa nueva de Louis Vuitton, que seguramente costaba más que mi pensión de todo un año. Y él lucía una camisa de lino blanco que gritaba, «dinero», desde lejos. Mis 68 años de experiencia leyendo a las personas me dijeron que habían gastado una fortuna en ese viaje. Mi fortuna. Ma, ¿cómo te portaste, vale? Rodrigo entró a mi casa como si fuera suya, sin tocar, sin saludar apropiadamente. Se dirigió directo al refrigerador y se sirvió agua en uno de mis vasos buenos, esos que guardo para las visitas especiales. Estuvo increíble Cancún. Nos hospedamos en el Grand Fiesta Americana. ¿Te imaginas? Vista al mar, servicio de primera, comida internacional. Natalia se quedó en la entrada, revisando su celular con uñas perfectamente arregladas que brillaban como pequeños espejos. Ni siquiera me miró cuando murmuró, «Hola, Elena», como si saludar a la mujer que había cuidado a su hija durante una semana fuera una molestia adicional en su día ocupado. «¿Cómo estuvo todo, ma?» Rodrigo finalmente me dirigió la palabra, pero seguía sin mirarme realmente. Sus ojos revisaban la casa, como evaluando si algo había cambiado, si algo faltaba. «¿Valentina se portó bien? ¿No te dio problemas?» «Todo perfecto», respondí con una sonrisa que me dolía en los músculos faciales. «Somos muy buenas amigas, ¿verdad, mi amor?» Valentina se abrazó a mis piernas sin decir nada. En esa semana habíamos desarrollado una complicidad silenciosa. Ella sabía que yo sabía. Y yo sabía que ella me protegería a su manera, como solo puede hacerlo una niña que ama a su abuela más que a sus propias comodidades. «Bueno, ma, nos vamos ya. Mañana Rodrigo tiene una junta muy importante con unos inversionistas japoneses», anunció Natalia, guardando por fin su teléfono en esa bolsa que valía más que mi casa. «Están interesados en el proyecto de bienes raíces en la Riviera Maya. Podríamos hacer millones si todo sale bien. Millones». La palabra flotó en el aire como humo tóxico. Millones que iban a hacer con inversiones financiadas con mi dinero robado, con mis ahorros de toda una vida, con las monedas que había juntado vendiendo tamales bajo el sol implacable de los domingos en el parque. «Qué bueno, hijo», logré decir. «Espero que tengas mucha suerte». «La suerte no tiene nada que ver, ma. Esto es inteligencia financiera, estrategia de mercado, cosas que no entenderías».
Su tono condescendiente me raspó los nervios como lija. Por eso es mejor que yo maneje estos temas complicados. Después de que se fueron, me quedé parada en la entrada viendo cómo el BMW se alejaba por la calle empedrada donde había jugado de niña. Las casas de mis vecinos se veían pequeñas y humildes, comparadas con la vida que mi hijo llevaba ahora. Una vida pagada con mi sudor, con mi sacrificio, con mi estupidez de madre ciega. Esa tarde, decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Investigar realmente en qué había gastado Rodrigo mi dinero. Con la ayuda de doña Carmen, mi vecina que había sido secretaria en una oficina de contadores durante 30 años, logré entender mejor los estados de cuenta que había impreso en el ciber de la esquina. «Ay, Elena», me dijo doña Carmen, ajustándose los lentes para revisar los papeles. «Esto no son inversiones. Estos son puros gastos. Mira, transferencia a Bet365. Cargo en Casino Online México. Compra en Amazon por 25,000 pesos. Este muchacho te está robando descaradamente». Las cifras bailaban frente a mis ojos como números malignos. 30,000 pesos en una sola noche de apuestas deportivas. 15,000 en una cena en un restaurante de Polanco, cuyo nombre ni siquiera podía pronunciar. 8,000 pesos en una botella de whisky escocés. 6,000 en un masaje de pareja en un spa exclusivo. ¿Y esto qué es? Doña Carmen señaló una transferencia por 50,000 pesos a una cuenta llamada Inversiones Phoenix S.A. Busqué en Google. Inversiones Phoenix resultó ser una empresa fantasma que prometía retornos del 300% en 6 meses invirtiendo en criptomonedas y metales preciosos. Una estafa piramidal que había sido clausurada por la Comisión Nacional Bancaria 3 meses después de que Rodrigo les enviara mi dinero. Mi hijo no solo me había robado para perder el dinero en estafas y apuestas. Era peor que un ladrón común. Los ladrones al menos usan lo que roban. Rodrigo había tirado mi vida entera a la basura por pura codicia y estupidez. «Elena, tienes que denunciarlo», me dijo doña Carmen, tomando mi mano con sus dedos arrugados pero firmes. «Esto es un delito. No importa que sea tu hijo». Pero yo sabía que las cosas no eran tan simples. ¿Quién me iba a creer? ¿Un ministerio público joven que vería a una vieja confundida acusando a su hijo exitoso? ¿Un juez que pensaría que era un problema familiar y no un fraude real? Además, técnicamente yo le había dado acceso a mis cuentas. Había firmado papeles sin leer porque confiaba en él. Había autorizado transferencias porque creía en sus palabras. Durante los siguientes días, algo extraño comenzó a pasarme. Los sentimientos se fueron enfriando, como agua que deja de hervir y se vuelve hielo. Ya no lloraba. Ya no me temblaban las manos cuando pensaba en lo que había perdido. En lugar de eso, una claridad fría se instaló en mi mente. Comencé a observar todo con ojos nuevos. Cuando Rodrigo me llamaba por teléfono, ya no escuchaba a mi hijo pidiendo ayuda. Escuchaba a un estafador ensayando su siguiente movimiento. Cuando Natalia me hablaba con esa superioridad disfrazada de cariño, ya no veía a mi nuera. Veía a una cómplice que sabía perfectamente de dónde venía el dinero para sus lujos. «Ma, necesito otro favorito», me dijo Rodrigo una tarde, apareciendo en mi casa sin avisar. «Es una oportunidad increíble. Unos inversionistas gringos quieren poner capital en el mercado mexicano, pero necesitan un aval local. Solo serían 60,000 pesos por 3 meses. «¿Ah, 60,000 pesos?» pregunté con voz tranquila. «Sí, ma, pero es una inversión segura. Te devuelvo el doble en 3 meses. Ya hablé con el notario, solo necesitas firmar unos papeles». Me quedé mirándolo en silencio, su cara bronceada, su cabello peinado con gel caro, su reloj que brillaba en su muñeca como una pequeña fortuna, todo pagado con mi dinero. Todo construido sobre la base de mi confianza ciega y mi amor incondicional. «No tengo 60,000 pesos, hijo», le dije. «¿Cómo que no tienes?» «Ma, tienes que tener algo guardado. Siempre tienes dinero escondido en algún lado». Se acabó. Su sonrisa se desvaneció como humo. «¿Cómo que se acabó?» «No tengo más dinero, Rodrigo». Se acabó. Por primera vez en años, vi pánico real en sus ojos. No tristeza por mí. No preocupación por mi bienestar, pánico porque su fuente de financiamiento acababa de secarse. «Pero, ma,
Esto es importante. Es una oportunidad única. Podríamos ser ricos de verdad. ¿Ah, podríamos? La palabra salió de mi boca como veneno. ¿O podrías tú? Bueno, obviamente tú también saldrías beneficiada. Eres mi madre. En ese momento, mirando su cara de desesperación porque ya no podía seguir saqueando mis ahorros, tomé la decisión más importante de mi vida. Ya no iba a fingir que no sabía lo que había hecho. Rodrigo, le dije con una voz que no reconocí como mía, fría y firme como acero templado. Sé exactamente lo que hiciste con mi dinero. La cara de Rodrigo cambió en segundos. Primero sorpresa, luego pánico. Después esa sonrisa falsa que había perfeccionado desde niño cuando lo cachaba en alguna travesura. Pero ahora tenía 35 años, y sus travesuras habían arruinado la vida de su propia madre. ¿De qué hablas, ma? No sé a qué te refieres. Se pasó la mano por el cabello con nerviosismo. Ese gesto que hacía cuando mentía desde los 5 años. Sé de los casinos en línea. Sé de las criptomonedas. Sé de inversiones Phoenix. Sé de todo, Rodrigo. Su máscara se desplomó completamente. Durante unos segundos vi al niño asustado que había sido, pero esa imagen se desvaneció rápidamente, reemplazada por algo peor: agresividad. A ver, ma, cálmate. Estás confundida. Esas son inversiones legítimas que hice con tu dinero, pero para tu beneficio. Todo lo que hago es para asegurar nuestro futuro. ¿Nuestro futuro? Me levanté de la silla, sintiendo una fuerza que no sabía que tenía. ¿Cuál nuestro? Tú tienes casa nueva, coche nuevo, vacaciones en Cancún. Yo tengo 120 pesos en la cartera y frijoles para cenar. Ma, estás siendo dramática. 430,000 pesos. Grité con una voz que hizo eco en toda la casa. Eso fue lo que te robaste. 430,000 pesos que me tardé 40 años en ahorrar. Rodrigo retrocedió como si lo hubiera abofeteado. Nunca me había escuchado gritar así. Nunca me había visto quebrar la imagen de la madre sufrida y silenciosa que había construido durante décadas. No fue robo, ma. Fue un préstamo. Te iba a devolver todo cuando los negocios empezaran a dar frutos. ¿Préstamo? Me reí, pero fue una risa amarga que me salió desde lo más profundo del alma. ¿Un préstamo sin mi permiso? ¿Un préstamo apostando mi dinero en casinos? ¿Un préstamo gastando mis ahorros en botellas de whisky que cuestan más que mi pensión mensual? La puerta se abrió de golpe. Era Natalia, que había escuchado los gritos desde el carro. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con esa voz autoritaria que usaba cuando quería controlar la situación. Tu marido me robó todo mi dinero, le dije sin apartar la mirada de Rodrigo. Y tú lo sabías. Natalia se cruzó de brazos y me miró como si fuera una loca escapada del manicomio. Elena, no sea ridícula. Rodrigo invierte su dinero como mejor le parezca. Nadie le robó nada. ¿Su dinero? La furia me subió por la garganta como lava volcánica. ¿Su dinero? Ese dinero lo gané limpiando casas. Lo gané vendiendo tamales bajo el sol. Lo gané cosiendo ropa hasta las 3 de la mañana para poder comprarle todo lo que este malagradecido me pedía. Ma, baja la voz. Van a escuchar los vecinos, murmuró Rodrigo mirando hacia la calle. ¡Que escuchen!, grité aún más fuerte. ¡Que escuche todo el mundo que mi hijo me robó! ¡Que escuchen que me dejó sin un peso después de que le di todo! Doña Carmen asomó la cabeza por la ventana de su casa. Don Roberto, el del taller mecánico, salió a la banqueta con las manos grasientas. Varios vecinos comenzaron a salir, atraídos por el escándalo. En esta colonia, donde todos nos conocemos desde hace décadas, un grito como ese era casi un evento histórico. Elena, contrólese, siseó Natalia entre dientes. Está haciendo el ridículo. ¿Ridículo? Me volteé hacia ella con una furia que ni yo sabía que tenía. ¿Sabes qué es ridículo? Que mientras tú te compraste esa bolsa de 20,000 pesos, yo estuve comiendo frijoles toda la semana. ¿Sabes qué es ridículo? Que mientras ustedes se fueron a Cancún con mi dinero, yo no tenía ni para comprarle medicinas para la tos a mi nieta. La cara de Natalia se puso roja. Usted está loca. Rodrigo, vámonos. No vamos a seguir escuchando estas tonterías. Pero Rodrigo estaba calculando algo en su cabeza. Lo conocía demasiado bien.
Estaba buscando una manera de salir del problema, de voltear la situación a su favor. Ma, siéntate. Vamos a hablar esto como adultos civilizados. No. Mi voz salió firme, definitiva. No me voy a sentar. No vamos a hablar como si fuera una discusión normal. Tú me robaste, Rodrigo, y lo voy a denunciar. ¿Denunciar? Se rió con nerviosismo. ¿A quién? ¿Al Ministerio Público? Ma, tú me diste acceso a tus cuentas. Tú firmaste las autorizaciones. Tú me pediste que manejara tus finanzas porque no entendías de esas cosas. Tenía razón en parte, y eso me dolía más que todo lo demás. Había sido mi confianza ciega la que había hecho posible este robo. Mi amor de madre lo había convertido en mi propia perdición. Además, continuó Natalia con una sonrisa cruel, ¿quién le va a creer a una vieja senil que ni siquiera sabe usar un celular? Los jueces van a pensar que está confundida, que no recuerda bien las cosas. Esas palabras fueron como una cachetada. Vieja senil. Durante años me habían hecho sentir exactamente eso. Una anciana confundida, que no entendía el mundo moderno, que necesitaba que la guiaran, que la protegieran de su propia ignorancia. Puede ser, dije lentamente, que no entienda de bitcoins o inversiones. Puede ser que no sepa usar todas las aplicaciones del celular, pero sé perfectamente cuando me están robando. Ma, nadie te robó nada. ¡Cállate! El grito salió desde un lugar tan profundo de mi ser que hasta yo me asusté. No me hables como si fuera estúpida. Tengo 68 años, no 6. He vivido más que tú, he trabajado más que tú, he sufrido más que tú. Valentina apareció en la puerta, con los ojos muy abiertos. Había estado en el patio trasero, pero los gritos la habían asustado. ¿Por qué están gritando?, preguntó con esa voz pequeñita que me partió el corazón. Natalia inmediatamente cambió su actitud, poniéndose en modo maternal para la galería de vecinos que ya se había formado. No pasa nada, mi amor. La abuelita está un poquito alterada, pero ya se le va a pasar. Luego me miró con veneno en los ojos. ¿Ve lo que está haciendo? Está traumatizando a la niña con sus berrinches. Berrinches. Como si descubrir que te robaron los ahorros de toda una vida fuera un berrinche infantil. Valentina, le dije, agachándome para quedar a su altura. ¿Te acuerdas de lo que me enseñaste en el celular? ¿De lo que viste que hacía tu papá? La niña asintió, pero miró a sus padres con miedo. Vale, no le hagas caso a la abuela. Está confundida, dijo Rodrigo rápidamente. No estoy confundida, repliqué, levantándome y mirando directamente a los ojos de mi hijo. Estoy más clara que nunca en mi vida. Rodrigo intercambió una mirada con Natalia. Fue una mirada rápida, pero la vi. Una mirada de complicidad, de estrategia. Estaban planeando algo. Ma, dijo Rodrigo con voz súbitamente dulce. Creo que has estado muy estresada últimamente. Tal vez deberías ver a un doctor. Podríamos hacer una cita con un especialista. Alguien que te ayude con estos episodios. Ahora mi dolor legítimo era un episodio psiquiátrico. Sí, agregó Natalia, fingiendo preocupación. Hemos notado que está muy olvidadiza últimamente. A veces dice cosas que no tienen sentido. Tal vez sea hora de considerar otras opciones de cuidado. El mensaje era claro como agua. Si seguía causando problemas, si seguía inventando historias sobre robos, ellos iban a buscar la manera de declararme incompetente mental. Iban a internarme en un asilo, iban a quitarme mi casa, iban a terminar de destruir todo lo que quedaba de mi vida. Pero había algo que no sabían. Esta vieja senil acababa de aprender que cuando no tienes nada que perder, tienes todo el poder del mundo. ¿Sabes qué, hijo?, dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Tienes razón. Tal vez sí debería ver a un doctor. Rodrigo y Natalia intercambiaron una mirada de alivio. Pensaron que habían ganado, que me habían intimidado lo suficiente como para hacerme retroceder. No sabían que acababan de cometer el error más grande de sus vidas. Perfecto, ma. Mañana mismo te hago una cita con un psiquiatra muy bueno que conoce Natalia. Te va a ayudar mucho. No, hijo. Voy a ir con mi doctor de siempre. El doctor Ramírez del Centro de Salud. El que me conoce desde hace 20 años. La sonrisa se desvaneció ligeramente de la cara de Natalia.
Pero Elena, ese doctor es muy tradicional. Los especialistas privados tienen mejores tratamientos para estos temas de la memoria. Está bien, dije, tomando a Valentina de la mano. Por cierto, me parece que Vale está muy cansada. ¿Por qué no se van a descansar? Ya hablamos después. Los despedí con una sonrisa que me dolía en las mejillas, pero que debía parecer convincente. Cuando el BMW se alejó por la calle, doña Carmen inmediatamente cruzó el patio que separaba nuestras casas. «Elena, ¿estás bien?» Se escucharon unos gritos terribles. «Mejor que nunca, Carmen. ¿Te puedo pedir un favor muy grande?» Al día siguiente, muy temprano, doña Carmen y yo nos subimos al metro en la estación Doctores. Ella llevaba una carpeta de plástico llena de todos los papeles que habíamos organizado la noche anterior. Estados de cuenta, capturas de pantalla, el video que Valentina había grabado sin querer, todo impreso y ordenado cronológicamente. Nuestro primer destino fue la CONDUCEF, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Una oficina gris en el centro de la ciudad donde jóvenes funcionarios atienden a gente como yo todos los días. «Buenos días», le dije a la recepcionista, una chica que no podía tener más de 25 años. «Vengo a denunciar un fraude financiero». Me asignaron a un asesor llamado Lick González, un hombre de unos 40 años con cara cansada pero amable. Le expliqué toda la situación mientras él tomaba notas en su computadora. «Señora Martínez», me dijo después de revisar todos los documentos. «Efectivamente, aquí hay irregularidades muy serias. Las transferencias se hicieron desde diferentes dispositivos, en horarios donde usted no estaba presente según los testimonios que me presenta, y sobre todo, son montos muy elevados para el perfil de gastos que usted maneja habitualmente». ¿Eso qué significa? Significa que tenemos elementos para abrir una investigación formal. Voy a generar el reporte correspondiente y lo vamos a enviar tanto al banco como al Ministerio Público especializado en delitos financieros. Carmen me apretó la mano. Era la primera vez en semanas que sentía que alguien me tomaba en serio, que alguien creía en mi versión de los hechos. «Lick González», le pregunté, «¿y si mi hijo dice que yo le di permiso para usar mi dinero?» «Señora, dar permiso para administrar dinero es muy diferente a dar permiso para apostarlo en casinos o invertirlo en empresas fraudulentas. Además, aunque hubiera una autorización verbal, las cantidades y la frecuencia de las transacciones sugieren abuso de confianza y posible fraude». Salimos de la CONDUCEF con una carpeta llena de sellos oficiales y números de folio. Pero nuestro día apenas empezaba. La siguiente parada fue el centro de salud donde me atiende el doctor Ramírez desde hace 2 décadas. Un hombre mayor, con canas y arrugas que hablan de años atendiendo a los trabajadores de esta zona de la ciudad. «Elena, qué bueno verte», me saludó con esa calidez que solo da la familiaridad. «¿Cómo has estado? Tienes cara de preocupada». Le conté toda la historia. Todo. Desde el descubrimiento del robo hasta las amenazas veladas de internarme por problemas mentales. El doctor me escuchó sin interrumpir. Ocasionalmente asentía con la cabeza. «Elena», me dijo cuando terminé de hablar, «te voy a hacer algunos estudios completos. Análisis de sangre, examen neurológico, evaluación psicológica básica. Todo para que quede constancia de que estás perfectamente bien de tus facultades mentales. Eso va a servir si ellos intentan. Va a servir mucho. Soy médico titulado con 30 años de experiencia. Mi testimonio tiene peso legal. Y Elena, te conozco desde que llegaste aquí embarazada de Rodrigo. Nunca has tenido un solo síntoma de deterioro cognitivo. Al contrario, siempre has sido una de mis pacientes más lúcidas y organizadas». Mientras esperaba los resultados de los análisis, doña Carmen y yo fuimos a una notaría pública. Era una oficina pequeña en la calle Regina, atendida por un notario joven que había heredado el despacho de su padre. «Licenciado», le dije, «quiero hacer algunos cambios en mis documentos importantes. Primero, revoqué todos los poderes que le había dado a Rodrigo a lo largo de los años. Poderes para cobrar mi pensión cuando yo estaba enferma, poderes para hacer trámites bancarios, poderes que había firmado por si algo me pasaba, todos cancelados. Segundo, cambié a Valentina como mi única beneficiaria en caso de fallecimiento,
con doña Carmen como albacea hasta que mi nieta cumpliera la mayoría de edad. Tercero, y esto fue lo más importante, hice un testamento detallado donde explicaba exactamente lo que había pasado con mi dinero, con fechas, montos y evidencias. Un documento legal que quedaría registrado para siempre, sin importar lo que me pudiera pasar. Licenciado, le pregunté al notario, si alguien tratara de declararme incompetente mental, ¿este testamento seguiría siendo válido? Señora, para invalidar un testamento por incapacidad mental, tendrían que demostrar que usted ya estaba enferma cuando lo firmó. Pero yo estoy certificando hoy, con mi fe pública, que usted está completamente lúcida y consciente de todos sus actos. Eso va a ser muy difícil de rebatir. Al día siguiente, muy temprano, me sonó el teléfono. Era Rodrigo. Ma, ¿cómo amaneciste? ¿Ya se te quitaron esas ideas raras de ayer? Buenos días, hijo. Estoy muy bien, gracias. Me da mucho gusto escucharte más tranquila. Oye, conseguí cita con la doctora Salinas para el viernes. Es psiquiatra y especialista en adultos mayores. Te va a ayudar mucho con esos problemas de confusión. Qué considerado de tu parte, Rodrigo. Por cierto, ¿ya pudiste resolver lo de esa inversión de 60,000 pesos que me comentaste? Ah, sí, ma. Por suerte conseguí el dinero con unos socios. Ya no necesito molestarte. Mentira. Sabía que era mentira porque Carmen había estado vigilando su casa desde temprano. Rodrigo había salido a las 7 de la mañana y había ido directo a una casa de empeño en Tepito. Había empeñado su reloj, el que siempre presumía que valía más que mi carro. Qué bueno, hijo. Me da mucho gusto que hayas resuelto sin tener que pedirme dinero que ya no tengo. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Rodrigo estaba procesando mis palabras, tratando de entender si había sarcasmo o si realmente estaba resignada a mi situación. Exacto, ma. Mejor así. Tú concéntrate en cuidar tu salud. Cuando colgué, me quedé viendo el teléfono durante varios minutos. Durante toda mi vida había esperado que mi hijo madurara, que se diera cuenta del daño que me hacía, que sintiera aunque fuera un poquito de remordimiento por sus acciones. Ahora entendía que eso nunca iba a pasar. Rodrigo no era un hijo confundido que había cometido errores. Era un depredador que había identificado a su presa más fácil, su propia madre, y seguiría alimentándose de mí hasta que no quedara nada, o hasta que yo hiciera algo para detenerlo. Esa tarde, mientras organizaba todos los documentos oficiales que había conseguido, sentía algo que no había experimentado en años. Poder. No el poder de lastimar o vengarse, sino el poder que viene de la verdad, de la preparación, de saber exactamente dónde estás parada. Rodrigo creía que me tenía controlada con amenazas y manipulación psicológica. No sabía que mientras él había estado empañando su reloj, yo había estado construyendo un caso legal sólido como una roca. La guerra apenas empezaba, pero por primera vez, yo tenía las armas adecuadas para pelearla. El viernes llegó más rápido de lo que esperaba. Rodrigo apareció en mi casa a las 9 de la mañana, puntual como un reloj, vestido con un traje gris que seguramente había costado más que mi gasto en comida de 3 meses. Traía esa sonrisa falsa que había perfeccionado para las ocasiones importantes. Buenos días, ma. ¿Lista para ir con la doctora Salinas? Por supuesto, hijo. Me puse mi rebozo azul, el que tejió mi madre antes de morir, y tomé mi bolsa de mano donde llevaba todos los documentos que había conseguido durante la semana. Documentos que Rodrigo no sabía que existían. El consultorio de la doctora Salinas estaba en una torre de cristal en Santa Fe, uno de esos edificios modernos donde cada minuto de consulta cuesta lo que yo gastaba en una semana. La sala de espera tenía sillones de piel color crema y revistas de decoración que mostraban casas que yo jamás podría ni soñar. Señora Martínez, me llamó una enfermera joven con bata blanca impecable. La doctora la va a recibir. La doctora Salinas era una mujer elegante de unos 50 años, con el cabello perfectamente peinado y lentes de diseñador que probablemente costaban más que mi pensión anual. Su consultorio tenía diplomas enmarcados en las paredes y una vista panorámica de la ciudad que te recordaba constantemente quién tenía el poder económico aquí. Señora Martínez, siéntese por favor. Su hijo me comentó que ha tenido algunos episodios de confusión últimamente.
¿Episodios de confusión? Pregunté, fingiendo inocencia. Sí, me dice que ha estado haciendo acusaciones sin fundamento, que se ha mostrado agresiva, que parece no recordar bien ciertas transacciones financieras. Rodrigo estaba sentado a mi lado, asintiendo con esa cara de hijo preocupado que había ensayado frente al espejo. De vez en cuando me tomaba la mano con una delicadeza fingida que me daba náuseas. «Doctora», dijo con voz quebrada, «es muy doloroso ver a mi madre así. Siempre fue una mujer muy lúcida, muy organizada. Pero últimamente, no sé, parece que vive en otra realidad. Es comprensible su preocupación», respondió la doctora, tomando notas en una tablet carísima. «¿Puede darme ejemplos específicos de estas conductas?» «Bueno, hace unos días me acusó de haberle robado dinero. Dice que usé sus ahorros para apostar en casinos y comprar criptomonedas. Cosas completamente absurdas. ¿Y usted maneja las finanzas de su madre?» «Sí, doctora. Ella me pidió que la ayudara porque se siente abrumada con las tecnologías bancarias modernas. Todo está perfectamente documentado». La doctora se dirigió a mí. «Señora Martínez, ¿recuerda haberle dado esa autorización a su hijo?» «Claro que la recuerdo», respondí con calma. «Le di permiso para ayudarme con algunos trámites bancarios. Lo que no recuerdo es haberle dado permiso para apostar mis ahorros en casinos en línea». Rodrigo me apretó la mano con más fuerza. «Ma, ya hablamos de esto. Esas fueron inversiones legítimas en fondos de alto rendimiento». «¿Ma, fondos de alto rendimiento?» Saqué mi bolsa y comencé a revisar los papeles que llevaba. Como Bet365, como Casino Online México, como Inversiones Phoenix que resultó ser una estafa piramidal. La cara de Rodrigo palideció. La doctora alzó las cejas, claramente interesada en esta nueva información. «Señora Martínez», dijo la doctora, ¿tiene documentación de esas transacciones?» «Por supuesto». Le entregué las copias de los estados de cuenta que había impreso, todas con sellos oficiales de la Conducef. También tengo el reporte de la investigación que ya abrieron las autoridades financieras. La doctora revisó los papeles durante varios minutos, mientras Rodrigo se removía incómodo en su silla. Su cara había pasado del bronceado saludable a un color gris enfermizo. «Doctora», balbuceó Rodrigo, «mi madre a veces imprime cosas de Internet y cree que son documentos oficiales. Ya sabe cómo son las personas mayores con la tecnología». «Licenciado González de la Conducef», dijo la doctora, leyendo la firma en uno de los documentos. «Conozco a este funcionario. Es una persona muy seria y respetada en el sector financiero». Saqué otro papel de mi bolsa. «También tengo aquí los resultados de mi evaluación médica completa del doctor Ramírez. Exámenes neurológicos, análisis de sangre, evaluación psicológica. Todo normal para una persona de mi edad». «Ma», Rodrigo intentó interrumpir, «el doctor Ramírez es un médico general de un centro de salud público. No es especialista en geriatría como la doctora Salinas». «Tiene razón», dije, sacando otro documento. «Por eso también fui con el neurólogo del Hospital ABC, doctor Fernando Mendoza. ¿Lo conoce, doctora?» La doctora Salinas casi se atraganta con su café. «¿El doctor Mendoza? Es una eminencia en neurología geriátrica. ¿Usted fue evaluada por él?» «Ayer por la tarde. Aquí está su dictamen». Le entregué el papel más importante de todos. Un documento con membrete oficial del Hospital ABC, donde el doctor Mendoza certificaba que yo tenía todas mis facultades mentales completamente intactas. Rodrigo se había quedado mudo. Su plan perfecto se estaba desmoronando frente a sus ojos como un castillo de naipes en un huracán. «Doctora Salinas», continué, «mi hijo me trajo aquí porque quiere que usted certifique que estoy loca. Quiere internarme para poder quedarse con mi casa y terminar de robar lo poco que me queda». «Señora Martínez», la doctora dejó la tablet sobre su escritorio. «Basándome en la documentación que me presenta y en la coherencia de su discurso, no encuentro evidencia alguna de deterioro cognitivo o problemas de salud mental». «Pero, doctora», protestó Rodrigo, ya sin disimular su desesperación, «usted no entiende. Mi madre está inventando todo esto. Yo jamás la robaría». «Joven», la voz de la doctora se volvió fría como hielo. «Creo que aquí el único que necesita evaluación psicológica es usted. Su comportamiento durante esta consulta ha sido completamente inapropiado.
Me levanté de mi silla con toda la dignidad que pude reunir. Doctora, muchas gracias por su tiempo. Rodrigo, vámonos. Durante todo el trayecto de regreso, Rodrigo no dijo una sola palabra. Conducía con los nudillos blancos aferrados al volante, la mandíbula apretada, la respiración agitada. Yo iba en silencio, viendo pasar la ciudad por la ventana, sintiendo por primera vez en meses que había recuperado algo fundamental, mi dignidad. Cuando llegamos a mi casa, finalmente explotó. ¿Qué chingados crees que estás haciendo, ma? Cuidando lo que me queda. Respondí sin alterarme. No te queda nada. Todo ese dinero ya se fue. Ya no existe. Lo sé perfectamente. Por eso estoy tomando medidas para que no vuelva a pasar. Rodrigo se bajó del carro de un portazo y me siguió hasta la puerta de mi casa. Sus vecinos habían empezado a asomarse, atraídos por sus gritos. «Estás loca si crees que te voy a permitir arruinar mi reputación con estas pendejadas. Tu reputación la arruinaste tú solito cuando decidiste robarle a tu propia madre. ¡Yo no te robé nada! Entonces devuélveme mis 430,000 pesos». Se quedó callado. Por primera vez en la conversación no tenía respuesta. «No puedes», continué, «porque te los gastaste. En apuestas, en lujos, en viajes, en esa vida de rico que te gusta vivir con dinero ajeno. Ma, yo te los voy a devolver. Solo necesito tiempo. Los negocios están creciendo. Las inversiones van a dar frutos. No quiero que me devuelvas nada, Rodrigo». «¿Qué? No quiero tu dinero. No quiero tus promesas. No quiero tus mentiras. Solo quiero que te vayas de mi vida y no regreses hasta que aprendas lo que significa ser un hijo de verdad. ¿Me estás corriendo? Te estoy liberando. De la carga de tener una madre que según tú no entiende nada. De la responsabilidad de cuidar a una vieja senil. De la molestia de fingir que me quieres». Rodrigo me miró como si no me reconociera. Tal vez porque por primera vez en mi vida, él no tenía el control de la situación. «Si crees que me vas a chantajear emocionalmente, estás muy equivocada», me dijo con voz temblorosa. «No te estoy chantajeando. Te estoy diciendo la verdad. Ya no eres bienvenido en esta casa hasta que vengas a pedirme perdón de rodillas y con un plan real para devolverme lo que me robaste». Se dio vuelta y caminó hacia su carro. Antes de subirse, se volteó una última vez. «Te vas a arrepentir de esto, ma. Sin mí, no eres nada. Sin ti», le respondí. «Por fin voy a poder ser yo misma». «Ya». Después de que Rodrigo se fue, me quedé parada en la entrada de mi casa viendo cómo su BMW desaparecía al final de la calle. Los vecinos que habían salido a curiosear comenzaron a dispersarse lentamente, pero doña Carmen se acercó con cara de preocupación. «Elena, ¿estás bien?». Se escucharon gritos terribles. «Estoy perfecta, Carmen. Por primera vez en años, estoy perfecta. Esa noche dormí mejor que en meses. Sin el peso de las mentiras, sin la angustia de fingir que no sabía lo que estaba pasando, sin el miedo constante de ser la siguiente víctima de las oportunidades de inversión de mi hijo. Por primera vez en mucho tiempo, mi casa se sentía realmente mía, pero mi tranquilidad duró exactamente 3 días. El martes por la mañana, mientras regaba las bugambilias en el patio, escuché que tocaban el timbre con insistencia. Era Natalia, pero no la Natalia elegante y controlada de siempre. Esta versión tenía el cabello despeinado, los ojos rojos como si hubiera llorado, y traía puesta una blusa arrugada que claramente había dormido con ella puesta. «Elena, necesitamos hablar». «Buenos días, Natalia. ¿Cómo estás? ¿Cómo cree que estoy?». Su voz tenía un tono histérico que nunca le había escuchado. «¿Sabe lo que ha hecho? ¿Sabe en los problemas que nos ha metido?». «¿Yo los metí en problemas?». Interesante perspectiva. Su denuncia en la Conducef llegó al banco. Han congelado todas nuestras cuentas. No podemos acceder a nuestro dinero. ¿Su dinero? La pregunta salió con más sarcasmo del que pretendía. ¿Te refieres al dinero que Rodrigo robó de mis cuentas? Ese dinero ya estaba invertido. Era parte de nuestro capital de trabajo. Rodrigo tenía negocios pendientes, compromisos financieros. Me senté en una de las sillas de plástico del patio y la invité a sentarse. Natalia estaba tan alterada que aceptó, a pesar de que normalmente rechazaba cualquier cosa en mi casa por considerarla poco higiénica. «Natalia,
Explícame algo. Si ese dinero era legítimamente de ustedes, ¿por qué el banco lo congeló cuando presenté las pruebas de fraude? Porque los bancos son unos burócratas. Congelan todo hasta que se resuelve la investigación. Exacto. Y mientras se resuelve la investigación, van a descubrir que mi hijo usó mis datos personales para hacer transferencias sin mi autorización real. Van a descubrir las apuestas en casinos. Van a descubrir las inversiones en empresas fantasma. Natalia se cubrió la cara con las manos. Cuando las apartó, vi algo que nunca había visto en ella. Miedo genuino. Elena, usted no entiende. Rodrigo debe dinero, mucho dinero. Teníamos comprometido el efectivo de las cuentas para pagar unas deudas muy fuertes. ¿Qué tipo de deudas? Préstamos. Para los negocios. Para el departamento. Para... Se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de que estaba diciendo demasiado. ¿Para qué más, Natalia? Para las tarjetas de crédito. Para los prestamistas privados que nos financiaron algunas inversiones. Prestamistas privados. En el barrio donde crecí, todos sabíamos lo que eso significaba. Gente que prestaba dinero con intereses altísimos y métodos de cobranza que no aparecían en ningún contrato oficial. ¿Cuánto deben? 2 millones de pesos. La cifra cayó entre nosotras como una bomba. 2 millones de pesos. Casi 5 veces más de lo que Rodrigo me había robado. Natalia, ¿me estás diciendo que mi hijo gastó mis ahorros para pagar deudas de 2 millones de pesos? No solo eso. También pidió más dinero prestado usando sus ingresos futuros como garantía. Pero ahora que las cuentas están congeladas, no puede demostrar que tiene liquidez para pagar. ¿Y qué quieres que haga yo? Que retire la denuncia, que hable con el banco, que diga que todo fue un malentendido. Me quedé mirándola durante varios segundos. Esta mujer que me había tratado con desprecio durante años, que me había hecho sentir como una carga, como una vieja estorbosa e ignorante, ahora estaba en mi patio pidiéndome que salvara a su marido de las consecuencias de sus propios actos. No, ¿cómo que no? Que no voy a retirar nada. Rodrigo se metió solo en este problema. Que se salga solo. Elena, usted no entiende. Si no pagamos en 2 semanas, van a venir por nosotros. Van a quitarnos el departamento. Van a... Se detuvo otra vez, pero esta vez la presioné. ¿Van a qué, Natalia? Van a lastimarnos. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Finalmente entendí la magnitud del problema en el que mi hijo se había metido. No eran solo deudas bancarias o problemas financieros normales. Había prestamistas de verdad, gente peligrosa, esperando cobrar 2 millones de pesos que Rodrigo no tenía. ¿Natalia? ¿Valentina está segura? Por ahora sí. Pero Elena, estos hombres no se andan con juegos. Cuando alguien no les paga, cobran como pueden, con lo que pueden. ¿Rodrigo sabía en lo que se estaba metiendo cuando pidió ese dinero? Claro que sabía, pero él estaba seguro de que sus inversiones iban a funcionar. Había encontrado una oportunidad en el mercado de divisas, un sistema de trading automático que prometía ganancias del 500% en 6 meses. ¿500%? No pude evitar reírme, pero fue una risa amarga. Natalia, cualquier cosa que prometa 500% de ganancias es una estafa. Era una empresa seria, con oficinas en Las Vegas, con testimonios de clientes millonarios. ¿Y dónde está ese dinero ahora? Natalia bajó la cabeza. Desapareció. La empresa cerró de la noche a la mañana. Las oficinas estaban vacías. Los teléfonos descolgados. Mi hijo había perdido 2 millones de pesos de dinero prestado a prestamistas peligrosos en una estafa tan obvia que hasta yo la habría identificado. Y ahora esperaba que yo lo salvara de las consecuencias. Elena. La voz de Natalia ahora era apenas un susurro. Sé que hemos cometido errores. Sé que Rodrigo se equivocó al usar su dinero sin permiso. Pero por favor, piense en Valentina. Piense en su nieta. Ahí estaba. El chantaje emocional final. Usar a mi nieta como escudo para proteger las malas decisiones de sus padres. Natalia, ¿dónde está Valentina ahora? Con mis papás. En Cuernavaca. ¿La mandaron lejos por su seguridad? Sí. Entonces ustedes ya saben lo grave que es la situación. Por eso necesitamos que nos ayude. Usted es la única que puede... ¿La única que puede qué? ¿Darles más dinero que no tengo? ¿Salvarlos de un problema que ellos crearon robándome? Elena, por favor.
Me levanté de mi silla y caminé hacia las bugambilias. Las flores moradas se veían más brillantes bajo el sol de la mañana, como pequeñas llamas de esperanza en medio de toda esta oscuridad. Natalia, durante años ustedes me han tratado como si fuera estúpida, como si no entendiera nada del mundo moderno, como si mi única función fuera ser la abuela conveniente que cuida a la niña cuando ustedes quieren viajar, o la fuente de dinero fácil cuando necesitan financiar sus lujos. Eso no es cierto. Por supuesto que es cierto. Me volteé hacia ella con toda la furia acumulada de años de humillaciones. ¿Cuántas veces Rodrigo me dijo que yo no entendía de inversiones? ¿Cuántas veces tú me trataste como si fuera una criada en las reuniones familiares? ¿Cuántas veces se burlaron de mí delante de sus amigos? Natalia no respondió porque no tenía respuesta. Todo lo que le había dicho era verdad, y ambas lo sabíamos. Ahora resulta que necesitan a la vieja ignorante para que lo salve. ¡Qué conveniente! Elena, si nos ayuda esta vez, le juro que todo va a cambiar. Rodrigo va a aprender de sus errores. Va a devolver todo lo que... No. Mi voz salió firme, definitiva. No voy a ayudarlos. ¿Cómo puede ser tan cruel? No soy cruel, Natalia. Soy realista. Si lo salvo esta vez, la próxima va a ser peor. Y la siguiente, peor todavía. Rodrigo nunca va a aprender si siempre hay alguien que lo rescate de sus estupideces. ¡Pero van a lastimarnos! Entonces tal vez es hora de que hablen con la policía en lugar de pedirle dinero a una vieja que ya no tiene nada que robar. Natalia se levantó bruscamente, con lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Si algo nos pasa, va a ser su culpa. No, Natalia. Si algo les pasa, va a ser culpa de Rodrigo por tomar decisiones tan estúpidas, y tuya por permitírselo. Se fue sin despedirse, pero antes de subirse a su coche, se volteó una última vez. Esto no se va a quedar así, Elena. No, le respondí. Supongo que no. Durante las siguientes 2 semanas, mi casa se convirtió en una fortaleza sitiada. Rodrigo y Natalia aparecían a todas horas, a veces juntos, a veces por separado, siempre con nuevas estrategias para hacerme cambiar de opinión. Primero intentaron la súplica. Rodrigo llegó una mañana con flores del mercado y lágrimas ensayadas, pidiéndome perdón de todo corazón, y prometiendo que esta vez sí iba a cambiar. Cuando le pregunté cómo pensaba pagarme los 430,000 pesos que me había robado, no tuvo respuesta. Después, probaron con la manipulación religiosa. Trajeron al padre Miguel de la parroquia de San Antonio, un cura joven que no me conocía, para que me hablara sobre el perdón cristiano y la importancia de la familia. Le mostré al padre todos los documentos del fraude y le expliqué la situación completa. Se fue de mi casa muy callado y nunca regresó. Luego vino la fase de las amenazas sutiles. Natalia apareció con abogados amigos, que me explicaron que denunciar a un hijo podía ser considerado ruptura de la armonía familiar y que un juez podría interpretarlo como evidencia de deterioro mental. Les mostré los dictámenes médicos del doctor Mendoza y del doctor Ramírez. Los abogados también se fueron muy callados, pero la estrategia que más me dolió fue cuando usaron a Valentina. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas del patio, escuché una vocecita conocida del otro lado de la puerta. «Abuelita, abuelita, soy yo». Abrí rápidamente y ahí estaba mi nieta, con sus ojos color miel llenos de lágrimas y los brazos extendidos hacia mí. La abracé con toda la fuerza que tenía, respirando el olor a champú de bebé de su cabello. «Mi amor, ¿cómo estás? ¿Te extrañé mucho?» «Yo también te extrañé, abuelita. ¿Por qué ya no puedo venir a verte?» Levanté la vista y vi a Rodrigo parado junto a su coche, con los brazos cruzados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había usado a su propia hija como anzuelo emocional. «Vale, puede quedarse contigo un rato», dijo desde la banqueta. «Pero primero tú y yo tenemos que hablar». Sabía que era una trampa, pero no podía negarme a ver a mi nieta. La hice pasar y le preparé un vaso de agua de Jamaica mientras Rodrigo se acomodaba en la sala como si fuera el dueño del lugar. «Ma, he estado pensando mucho en todo lo que ha pasado». Comenzó con esa voz suave que usaba cuando quería manipularme. «Y tienes razón, me equivoqué. Usé tu dinero sin pedirte permiso apropiadamente». «¿Apropiadamente?
La palabra me quedó atorada en la garganta. Rodrigo, no me pediste permiso de ninguna manera. Me robaste. Ok. Tienes razón. Fue robo. Lo acepto. Valentina levantó la cabeza de su vaso de agua, confundida por escuchar a su papá admitir algo tan grave. El punto es, continuó Rodrigo, que estoy dispuesto a hacer las cosas bien, a devolverte todo tu dinero. ¿Todo mi dinero? ¿430,000 pesos? Exacto, todo. ¿Y cómo piensas conseguir esa cantidad? Tengo un plan, un negocio real esta vez. Nada de inversiones arriesgadas o apuestas. Un negocio sólido, tradicional. Saqué un cuaderno y una pluma de la mesa del centro. Explícamelo. Rodrigo se emocionó al ver que parecía interesada. Ok, mira, un socio mío tiene contactos en Estados Unidos. Importación de electrónicos, celulares, tablets, laptops. Todo legal, todo con papeles en regla. ¿Cuánto dinero necesitas para empezar? Solo necesito 200,000 pesos para la primera importación. Con esa mercancía, en 2 meses puedo generar ganancias del 200%. Te devuelvo tus 400,000 y todavía me queda dinero para la siguiente compra. 200,000 pesos. La mitad de lo que me había robado. Para un negocio que prometía ganancias del 200% en 2 meses. Era exactamente el mismo tipo de historia fantasiosa que me había contado antes de robarme. ¿Y de dónde voy a sacar yo 200,000 pesos, Rodrigo? Bueno, pensé que tal vez podrías conseguir un préstamo, con la casa como garantía. Ahí estaba, el verdadero plan. No solo quería que retirara las denuncias para que le desbloquearan sus cuentas. Quería que hipotecara mi casa para darle dinero fresco que también podría perder en sus negocios. Entiendo, dije, escribiendo números en mi cuaderno. Dime algo. ¿Este socio tuyo cómo se llama? Se llama... Bueno, su nombre comercial es Importaciones del Norte. ¿Y su nombre real? Eso es información confidencial, Ma, por seguridad del negocio. ¿Tienes contrato firmado con él? Estamos finalizando los detalles legales. ¿Tienes los permisos de importación? Los estamos tramitando. ¿Tienes la mercancía identificada? Estamos evaluando las mejores opciones del mercado. Cerré mi cuaderno y lo miré directamente a los ojos. Rodrigo, no tienes nada. No tienes socio. No tienes permisos. No tienes plan real. Solo tienes otra historia bonita para convencerme de que te dé más dinero. No es una historia. Es un plan de negocio serio. ¿Cómo el plan de negocios de las criptomonedas? ¿Cómo el plan de las acciones de la empresa tecnológica? ¿Cómo el plan de inversiones Phoenix? Valentina nos miraba a ambos con esos ojos grandes que parecían entender más de lo que una niña de 7 años debería entender. Ma, esta vez es diferente. Te lo juro. No, Rodrigo. Esta vez yo soy diferente. Se levantó de su silla con frustración. ¿Sabes qué? Estoy cansado de esto. Estoy cansado de rogarte, de suplicarte, de tratarte con guantes de seda. ¿Guantes de seda? Me reí con amargura. ¿Robarme es tratarme con guantes de seda? Te dije que iba a devolverte el dinero. Y yo te digo que no quiero más de tus promesas. Quiero que te hagas responsable de lo que hiciste. Está bien, gritó, perdiendo completamente el control. ¿Quieres que me haga responsable? Perfecto. Pero cuando vengan los cobradores, cuando nos lastimen, cuando le hagan algo a Valentina, quiero que recuerdes que tú pudiste evitarlo. Esas palabras fueron como una bofetada. No solo me estaba chantajeando emocionalmente, estaba amenazando con que las consecuencias de sus actos podrían afectar a mi nieta. ¿Me estás amenazando con lastimar a tu propia hija? No, te estoy diciendo que hay gente peligrosa esperando cobrar, y si no les pagamos... Entonces ve con la policía, denuncia las amenazas, busca protección legal. La policía no puede hacer nada. Estas personas operan fuera de la ley. ¿Y la solución es que yo hipoteque mi casa para pagarles? Es la única solución. Me levanté lentamente de mi silla, con toda la dignidad que pude reunir. Caminé hacia Valentina y la tomé de la mano. Vale, mi amor, tu papá y tú se van a ir ahora. ¿Por qué, abuelita? Porque tu papá necesita aprender a resolver sus problemas sin lastimar a las personas que ama. Rodrigo me miró con una mezcla de incredulidad y odio que nunca había visto en sus ojos. Está bien, ma. Perfecto.
Pero quiero que sepas que esto que estás haciendo no tiene vuelta atrás. Cuando todo se vaya al carajo, no vengas llorando. No voy a ir llorando a ningún lado, Rodrigo. Porque por primera vez en mi vida, voy a dormir tranquila sabiendo que no soy cómplice de tus mentiras. Tomó a Valentina de la mano con más fuerza de la necesaria. Mi nieta me miró con lágrimas en los ojos. ¿Cuándo te voy a volver a ver, abuelita? Pronto, mi amor. Muy pronto. Pero mientras veía alejarse el coche, no estaba segura de que esa promesa fuera cierta. Por primera vez desde que había empezado esta guerra, sentí miedo real, no por mí, sino por Valentina. Porque si Rodrigo estaba diciendo la verdad sobre los prestamistas peligrosos, mi nieta podría pagar las consecuencias de las decisiones estúpidas de su padre. Esa noche no pude dormir, no por remordimiento, sino porque había empezado a elaborar un plan que nunca pensé que tendría que hacer. Si Rodrigo quería jugar sucio, yo también sabía hacerlo. Al día siguiente, muy temprano, llamé a Valentina desde el teléfono de doña Carmen. Sabía que Rodrigo revisaba mi teléfono y no quería que supiera que estaba en contacto con mi nieta. ¿Abuelita? Su vocecita sonaba pequeña y asustada del otro lado de la línea. Sí, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Estoy con los abuelos Hernández en Cuernavaca. Papá y mamá dicen que vamos a quedarnos aquí hasta que se resuelvan unos problemas de trabajo. Vale, necesito que me digas algo muy importante. ¿Hay hombres extraños preguntando por tu papá? ¿Alguien que te haga sentir incómoda o con miedo? Sí, abuelita. Ayer vinieron dos señores muy grandes a la casa de mis otros abuelos. Hablaron con el abuelo Fernando y él se puso muy nervioso. Después me dijo que íbamos a irnos de viaje por unos días. Mi corazón se aceleró. Los prestamistas ya habían encontrado a la familia de Natalia. Esto era más serio de lo que había pensado. Mi amor, ¿tus papás van a ir contigo a ese viaje? No lo sé. Mamá llora mucho y papá grita por teléfono todo el día. Valentina, escúchame muy bien. Si alguna vez sientes peligro, si alguien te asusta o te quiere llevar a algún lado, tú corres y te escondes. ¿Me entiendes? Sí, abuelita. Y si puedes, me hablas a este número. Es el teléfono de doña Carmen. ¿Lo puedes anotar? Le dicté el número 2 veces hasta que me confirmó que lo había memorizado. Cuando colgué, doña Carmen me miró con preocupación. Elena, esto se está poniendo muy feo. Lo sé, Carmen. Por eso voy a hacer algo que nunca pensé que haría. Esa tarde tomé el metro hasta las oficinas centrales de la Policía Federal en la colonia Doctores. Era un edificio gris y intimidante, donde funcionarios uniformados atendían casos que rebasaban la capacidad de las policías locales. Buenos días, le dije a la recepcionista. Quiero denunciar amenazas de prestamistas ilegales contra mi familia. Me asignaron a un agente del grupo especializado en delitos financieros. Un hombre serio de unos 40 años, llamado Comandante Vargas, que me escuchó con atención mientras le contaba toda la historia. Señora Martínez, me dijo después de revisar todos los documentos que le había llevado. El caso de fraude que ya tiene abierto en la Conducef nos sirve como antecedente. Pero para las amenazas de prestamistas, necesitamos evidencia más directa. ¿Qué tipo de evidencia? Grabaciones de las amenazas, mensajes de texto, testimonios de testigos, algo que demuestre que efectivamente hay coerción contra su familia. Mi nieta me contó que llegaron hombres preguntando por mi hijo a casa de sus otros abuelos. ¿Usted vio a esos hombres? ¿Tiene los nombres de los testigos? No, yo no estuve presente. Entonces es testimonio de terceros. Necesitamos algo más sólido. Me fui de la policía con una grabadora digital que el comandante Vargas me había prestado y un plan que me daba náuseas, pero que era la única manera de proteger a Valentina. Esa noche llamé a Rodrigo desde mi celular. ¿Ma? Rodrigo, he estado pensando en lo que me dijiste. ¿En serio? Sí. Si realmente hay gente peligrosa involucrada, no quiero que nada le pase a Valentina. Escuché cómo su respiración se aceleraba del otro lado de la línea. Ma, sabía que ibas a entender. Solo necesito... Pero antes quiero conocer todos los detalles. ¿Quién es esta gente? ¿Cuánto exactamente les deben? ¿Qué han amenazado con hacer? Eso es... complicado de explicar por teléfono. Entonces ven mañana a mi casa. Trae a Natalia. Vamos a hablar todos como adultos.
¿En serio vas a ayudarnos? Voy a escuchar lo que tengan que decir. Al día siguiente, Rodrigo y Natalia llegaron puntuales a las 2 de la tarde. Ella traía ojeras profundas y él no se había rasurado en varios días. Se veían como lo que eran, personas desesperadas acorraladas por sus propias decisiones. Activé discretamente la grabadora que llevaba en el bolsillo de mi delantal y les serví café. Bueno, dije, cuéntenme exactamente en qué problema están metidos. Rodrigo miró a Natalia, como pidiendo permiso para hablar. Ma, todo empezó hace 8 meses. Había una oportunidad de inversión en Estados Unidos, un fondo de alto rendimiento que manejaba contratos de petróleo. ¿Y necesitaban dinero para entrar? Sí, la inversión mínima era de $500,000. $500,000. Repetí la cifra lentamente. Esos son como 10 millones de pesos. Exacto, pero las ganancias proyectadas eran increíbles. 30% mensual garantizado. ¿30% mensual? Hasta yo sabía que eso era imposible. ¿Y de dónde iban a sacar 10 millones de pesos? Bueno, teníamos algunos ahorros, más lo que tomamos de tu cuenta. ¿Lo que robaron de mi cuenta? Sí, eso. Pero aún así no era suficiente. Entonces Natalia conocía a unos inversionistas privados que prestaban dinero para este tipo de oportunidades. ¿Inversionistas privados? Gente con mucho capital que presta dinero a tasas altas pero rápidas, explicó Natalia. Son empresarios exitosos que buscan diversificar sus inversiones. ¿Cómo se llaman estos empresarios? Bueno, el principal se llama Sebastián Domínguez. Tiene empresas en Tijuana y Ciudad de México. ¿Y él les prestó los 10 millones de pesos? No todos. Él puso 6 millones. Nosotros pusimos 4 con tus ahorros y otros préstamos menores. ¿Y qué pasó con la inversión? Rodrigo bajó la cabeza. Al principio todo iba perfecto. Los primeros 2 meses recibimos los pagos puntuales. 30% cada mes, tal como prometieron. Pero al tercer mes la empresa en Estados Unidos dijo que había problemas temporales con los contratos de petróleo, que los pagos se iban a retrasar unas semanas. ¿Y después? Después desaparecieron. La empresa, los contactos, todo. Perdimos los 10 millones de pesos. Natalia se secó las lágrimas con un pañuelo desechable. Elena, Sebastián no es el tipo de persona que acepta perder su dinero. Sus métodos de cobranza son agresivos. ¿Qué han amenazado con hacer? Al principio solo eran llamadas, recordatorios de que teníamos un compromiso que cumplir, dijo Rodrigo. Pero cuando no pudimos pagar el primer mes, empezaron las visitas. ¿Qué tipo de visitas? Hombres que llegaban a mi oficina preguntando por mí, que se paraban en la entrada de nuestro edificio, que seguían a Natalia cuando iba al supermercado. ¿Los amenazaron directamente? Sebastián me llamó hace una semana. Continuó Rodrigo con voz temblorosa. Me dijo que si no le pagaba los 6 millones más intereses en 15 días, iba a cobrar de otras maneras. ¿Qué quiso decir con eso? Que conocía dónde vivían los papás de Natalia, que sabía dónde estudiaba Valentina, que sabía dónde vivías tú. Una escalofríos me recorrió la espalda. No solo habían puesto en peligro sus propias vidas con su codicia, me habían puesto en peligro a mí también. ¿Y cuánto dinero necesitan para pagarle? 8 millones de pesos. Los 6 originales más 2 de intereses. ¿8 millones? La cifra era tan absurda que casi me reí. ¿Y cómo pretenden que yo los ayude con esa cantidad? Ma, si hipotecas la casa, si vendes el terreno de atrás, si vendo todo lo que tengo, tal vez junto 2 millones de pesos. Ustedes necesitan 8. Pero sería un comienzo. ¿Podríamos negociar con Sebastián? ¿Hacer un plan de pagos? ¿Un plan de pagos? La pregunta salió con más sarcasmo del que pretendía. ¿En serio creen que un prestamista que amenaza familias va a aceptar un plan de pagos? Es nuestra única opción, gritó Natalia. Si no hacemos algo, van a matarnos. No, Natalia, no es su única opción. Los dos me miraron con expectativa. Su única opción es ir a la policía, denunciar las amenazas y pedir protección legal. Ya te dijimos que la policía no puede hacer nada. ¿Cómo lo saben si nunca lo han intentado? Porque Sebastián tiene contactos. Porque es más poderoso de lo que crees. Tal vez, dije, apagando discretamente la grabadora.
Pero yo no voy a hipotecar mi casa para pagarle a un criminal. Entonces nos van a matar, sollozó Natalia. No, respondí con una calma que no sentía. Van a tener que encontrar otra solución. Se fueron de mi casa gritando y llorando. Pero yo ya había conseguido lo que necesitaba. Una grabación completa donde admitían el fraude, explicaban su situación con prestamistas ilegales y proporcionaban nombres y detalles específicos. Al día siguiente regresé con el comandante Vargas. Esta vez, él tenía toda la evidencia que necesitaba para actuar. El comandante Vargas escuchó la grabación completa mientras tomaba notas en su computadora. Cuando terminó, me miró con una expresión que mezclaba respeto y preocupación. Señora Martínez, esto es exactamente lo que necesitábamos. Su hijo y su nuera han confesado fraude, lavado de dinero y vínculos con prestamistas ilegales, pero también confirma que usted y su nieta están en peligro real. ¿Qué significa eso? Significa que vamos a actuar inmediatamente, pero también significa que necesitamos ponerla bajo protección mientras investigamos a este tal Sebastián Domínguez. ¿Protección? ¿Como testigo protegido? Algo así. También vamos a necesitar que su nieta sea trasladada a un lugar seguro hasta que arrestemos a los responsables. ¿Pueden sacar a Valentina de Cuernavaca sin que sus padres se den cuenta? Trabajamos con servicios sociales para estos casos. Si hay amenazas creíbles contra una menor, tenemos autoridad para actuar. Esa tarde, mientras esperaba en mi casa a que la policía coordinara el operativo, recibí una llamada que me heló la sangre. Señora Elena Martínez. La voz era ronca, autoritaria, con acento norteño. Sí, ¿quién habla? Mi nombre es Sebastián Domínguez. Creo que conoce a mi deudor, Rodrigo Martínez. Se me secó la boca inmediatamente. Era él, el prestamista que había amenazado a mi familia. ¿Qué quiere? Quiero hablar con usted, señora. Su hijo me ha dicho que usted es una mujer sensata, que entiende cuando hay problemas serios que resolver. No tengo nada que ver con las deudas de mi hijo. Ah, pero sí tiene algo que ver, porque resulta que su hijo usó dinero suyo para invertir en nuestro negocio. Eso la convierte en socia involuntaria. Eso es ridículo. Ese dinero me lo robó. Puede ser, señora, pero el dinero llegó a nosotros como parte de la inversión de Rodrigo. Y ahora que el negocio salió mal, todos los inversores tienen que responder. Señor Domínguez, mi hijo perdió su dinero en una estafa. Eso no es mi problema. La risa que siguió fue fría, calculada. Señora Elena, me parece que no entiende la seriedad de la situación. Su hijo me debe 8 millones de pesos, dinero real, que yo presté de buena fe para un negocio legítimo. ¿Legítimo? ¿Prestar dinero con amenazas es legítimo? Yo nunca he amenazado a nadie, señora. Simplemente explico las consecuencias naturales de no cumplir con los compromisos financieros. ¿Y cuáles son esas consecuencias? Bueno, a veces la gente tiene accidentes, especialmente la gente mayor, que es más frágil. Y los niños pequeños, que no saben cuidarse solos. La amenaza era clara como agua. Me estaba diciendo que si no pagaba la deuda de Rodrigo, algo malo podía pasarnos a Valentina y a mí. Señor Domínguez, yo no tengo 8 millones de pesos. No, pero tiene una casa. Tiene propiedades. Tiene maneras de conseguir dinero si realmente quiere proteger a su familia. ¿Y si me niego? Señora Elena, espero que no se niegue. Sería muy triste que una abuelita que ha trabajado tan duro toda su vida termine teniendo problemas en sus años dorados. La llamada se cortó, pero el mensaje había quedado claro. No solo estaba amenazando a Rodrigo y Natalia, me estaba amenazando directamente a mí. Inmediatamente llamé al comandante Vargas. Comandante, acabo de recibir una llamada de Sebastián Domínguez. ¿Qué? ¿Cómo consiguió su número? No lo sé, pero me amenazó directamente. Dijo que si no pago la deuda de mi hijo, algo malo nos puede pasar a mi nieta y a mí. Señora Martínez, salga inmediatamente de su casa. Vaya a un lugar público, un centro comercial, una estación de policía. Nosotros la vamos a recoger en 1 hora. ¿Y Valentina? Ya enviamos un equipo a Cuernavaca. La van a trasladar a un refugio seguro esta misma noche. Tomé una bolsa con lo indispensable y salí de mi casa sin mirar atrás. Doña Carmen me vio salir corriendo y me gritó desde su ventana. «¡Elena!
¿Qué pasa? Carmen, si viene alguien preguntando por mí, diles que no sabes dónde estoy. Pero Elena, ¿y si ves hombres extraños en la calle, llama inmediatamente a la policía? Me subí al primer taxi que pasó y le dije al chofer que me llevara al centro comercial Patio Universidad. Durante todo el trayecto, mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. En el centro comercial me senté en la cafetería del segundo piso, en una mesa desde donde podía ver todas las entradas y salidas. Pedí un café que no pude tomar porque me temblaban tanto las manos que se derramaba antes de llegar a mi boca. 40 minutos después, llegaron 2 agentes de civil, un hombre y una mujer jóvenes, que se sentaron a mi mesa como si fueran mis nietos. Señora Martínez, soy el agente López. Esta es la agente Ruiz. El comandante Vargas nos envió por usted. ¿Está segura Valentina? Su nieta está bajo protección policial. La sacamos de Cuernavaca hace 2 horas. Está en un lugar seguro. ¿Y mis hijos? También están bajo vigilancia, pero por razones diferentes. Son parte de la investigación. Me llevaron a una casa de seguridad en la colonia Roma Norte. Era un lugar modesto pero cómodo, con ventanas blindadas y cámaras de seguridad. Ahí conocí a la licenciada Morales, una fiscal especializada en crimen organizado. Señora Martínez, lo que está pasando es más grande de lo que imaginábamos. Sebastián Domínguez no es solo un prestamista. Es el líder de una red de lavado de dinero que opera en varios estados. ¿Y mi hijo está involucrado con esa gente? Su hijo es lo que llamamos un pez pequeño. Un estafado que fue usado para lavar dinero de procedencia ilícita. Pero ahora que perdió el dinero, se convirtió en un problema que ellos necesitan resolver. ¿Qué significa eso? Significa que Domínguez no solo quiere recuperar su dinero, quiere hacer un ejemplo con su hijo para que otros deudores no se atrevan a estafarlo. ¿Pero Rodrigo no lo estafó a propósito? No importa. Para Domínguez, la intención es irrelevante. Lo único que importa es que perdió 6 millones de pesos y alguien tiene que pagar. ¿Y qué va a pasar ahora? Ahora tenemos evidencia suficiente para arrestar a toda la red. Pero necesitamos que usted testifique sobre el fraude de su hijo y las amenazas que recibió. ¿Eso significa que voy a tener que declarar contra Rodrigo? Significa que va a tener que decir la verdad sobre lo que él le hizo. Esa noche, en la casa de seguridad, no pude dormir. No por miedo, sino por una mezcla extraña de alivio y tristeza. Alivio porque finalmente alguien iba a hacer justicia. Tristeza porque esa justicia implicaba ver a mi propio hijo arrestado y procesado como criminal. A las 6 de la mañana me despertó el sonido de mi celular. Era un mensaje de Rodrigo. Ma, por favor contesta. Sebastián dice que habló contigo. Dice que si no conseguimos el dinero en 24 horas, va a ser muy tarde para todos. Por favor ayúdanos. Te prometo que esta vez va a ser diferente. Le enseñé el mensaje a la agente Ruiz, que estaba de guardia esa noche. ¿Le contesto? Por supuesto. Pero va a decir exactamente lo que nosotros le digamos. Me dictó la respuesta palabra por palabra. Rodrigo, ya no puedo ayudarte. Busca ayuda legal. Denuncia las amenazas. Es la única manera. La respuesta llegó inmediatamente. No puedes abandonarnos así. Somos tu familia. Una familia que me robó. Escribí por mi propia cuenta. Ma, por favor, piensa en Valentina. Estoy pensando en ella. Por eso no voy a hipotecar mi casa para pagarle a criminales. Si no nos ayudas, van a lastimar a la niña. Esa última amenaza fue la gota que derramó el vaso. Mi propio hijo estaba usando a su hija para chantajearme emocionalmente, amenazando con permitir que la lastimaran si yo no pagaba sus deudas. Agente Ruiz, le dije, estoy lista para testificar contra mi hijo. ¿Está segura, señora? Completamente segura. Es hora de que Rodrigo aprenda que las acciones tienen consecuencias. A las 8 de la mañana, la operación policial comenzó simultáneamente en 5 ubicaciones diferentes. Arrestaron a Sebastián Domínguez en su oficina de Polanco, a sus 2 lugartenientes principales en sus casas, y a Rodrigo y Natalia en el hotel donde se habían escondido en Tlalpan. La guerra había terminado, pero mi verdadera libertad apenas estaba comenzando. 3 días después del operativo, me permitieron ver a Valentina en las oficinas de servicios sociales. Había estado en un hogar temporal con una familia especializada en proteger niños en situaciones de riesgo,
pero cuando me vio entrar a la sala de visitas, corrió hacia mí como si no me hubiera visto en años. Abuelita, tenía tanto miedo. La abracé con toda la fuerza que tenía, respirando el olor de su cabello y sintiendo cómo temblaba en mis brazos. Se veía más pequeña, más frágil que antes, como si los eventos de las últimas semanas hubieran robado algo de su inocencia infantil. Ya pasó todo, mi amor. Ya estás segura. ¿Dónde están mis papás? Era la pregunta que había estado temiendo. ¿Cómo le explicas a una niña de 7 años que sus padres están arrestados? ¿Cómo le dices que su padre robó a su propia abuela y se involucró con criminales? Tus papás tuvieron que resolver algunos problemas con la policía, le dije con la mayor delicadeza posible. Van a estar ocupados por un tiempo. ¿Problemas como los hombres malos que llegaron a casa del abuelo Fernando? Algo así, mi cielo. Y yo me voy a quedar contigo. Si tú quieres, sí. Sus ojos se iluminaron por primera vez desde que la había visto. Sí quiero. ¿Podemos volver a tu casa? ¿A hacer agua de Jamaica y ver las bugambilias? Pronto, mi amor, muy pronto. Hampel, la trabajadora social que supervisaba la visita, una mujer joven llamada licenciada Pérez, me explicó después que el proceso de custodia temporal iba a tomar algunas semanas. Tenían que evaluar que mi casa fuera un ambiente seguro, que yo tuviera los recursos necesarios para cuidar a una niña y que realmente fuera la mejor opción para Valentina. Señora Martínez, entendemos que usted es la abuela y que claramente tiene una relación muy cercana con la menor, pero también tenemos que considerar su edad y sus recursos económicos. ¿Mi edad es un problema? No es un problema, pero sí es un factor. Cuidar a una niña de 7 años requiere energía y recursos que pueden ser desafiantes para una persona de 68 años. He cuidado a Valentina muchas veces. Conozco sus rutinas, sus necesidades, sus miedos. Lo sabemos, y eso cuenta mucho a su favor. Pero también tenemos que asegurarnos de que puede proporcionarle estabilidad económica a largo plazo. Ahí estaba el problema real. Mi pensión de 700 pesos semanales apenas me alcanzaba para mantenerme a mí misma. ¿Cómo iba a convencer a los servicios sociales de que podía mantener a una niña con ese presupuesto? Esa tarde, en la casa de seguridad, le comenté mi preocupación a la licenciada Morales. Señora Martínez, hay algo que no le habíamos dicho. Como parte de la investigación, hemos podido rastrear algunos de los activos que su hijo compró con el dinero robado. ¿Qué tipo de activos? Un coche, algunos equipos electrónicos, inversiones menores que no perdió en la estafa. El valor total es de aproximadamente 200,000 pesos. ¿Y eso qué significa? Significa que como parte de la restitución del daño, usted tiene derecho a recuperar esos bienes o su valor en efectivo. 200,000 pesos. No era ni la mitad de lo que Rodrigo me había robado, pero era suficiente para demostrar que tenía recursos para cuidar a Valentina por algunos años. ¿Y cuánto tiempo va a tomar ese proceso? Con los arrestos ya hechos y la evidencia que tenemos, probablemente 2 o 3 meses. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, podemos trabajar con servicios sociales para acelerar el proceso de custodia temporal. Su nieta claramente la prefiere a usted sobre cualquier otra opción. Al día siguiente me permitieron regresar a mi casa, con protección policial discreta. Doña Carmen me recibió con lágrimas en los ojos y una olla de caldo de pollo que había estado preparando desde que se enteró de mi regreso. Elena, qué susto me diste. Estos días han sido terribles. Llegaron unos hombres preguntando por ti, pero yo les dije que no sabía nada. ¿Qué tipo de hombres? Hombres grandes, con trajes caros pero caras feas. Se quedaron como 1 hora parados en la esquina, viendo tu casa. ¿Y después qué pasó? Después llegó la policía y se los llevaron. Doña Esperanza dice que eran de los malos que arrestaron. Mi casa se veía exactamente igual que como la había dejado, pero se sentía diferente. Más vacía, pero también más limpia. Como si se hubiera liberado de una energía negativa que había estado cargando durante años. Esa noche, sola en mi cama después de semanas de dormir en lugares extraños, pude finalmente procesar todo lo que había pasado. Mi hijo estaba en la cárcel. Mi nieta estaba bajo custodia del Estado. Mi dinero había desaparecido para siempre, pero por primera vez en décadas me sentía libre. Una semana después,
La licenciada Pérez me citó en sus oficinas para discutir la custodia de Valentina. Señora Martínez, hemos completado la evaluación de su situación. Su casa es segura y apropiada para una menor. Su relación con Valentina es claramente muy sólida, y hemos verificado que va a recibir una compensación económica que mejorará su capacidad para proveer por la niña. Eso significa que vamos a otorgarle la custodia temporal de Valentina mientras se resuelve la situación legal de sus padres. ¿Y qué va a pasar con Rodrigo y Natalia? Eso depende del proceso judicial, pero considerando las evidencias, probablemente van a enfrentar entre 5 y 10 años de prisión. 5 a 10 años. Valentina iba a crecer conmigo. Iba a pasar de ser una niña de 7 años a una adolescente de 17. Tal vez sin sus padres presentes en su vida diaria. ¿Puedo preguntarle algo, licenciada? Por supuesto. ¿Cree que tomé la decisión correcta? ¿Denunciar a mi propio hijo? La licenciada Pérez me miró con una expresión que mezclaba profesionalismo y humanidad. Señora Martínez, en mi trabajo he visto familias destruidas por secretos, por complicidades silenciosas, por padres que protegen a hijos adultos de las consecuencias de sus actos. Lo que usted hizo fue extremadamente valiente. No se siente valiente. Se siente como traición. ¿Traición hacia quién? ¿Hacia el hijo que la robó? ¿Hacia el hombre que puso en peligro a su propia hija? ¿O traición hacia la mujer que usted fue toda su vida, que aceptaba abusos porque creía que eso era amor maternal? Sus palabras me pegaron como cachetadas de realidad. Durante 68 años, había confundido el amor con la sumisión. Había creído que ser buena madre significaba permitir que abusaran de mí. Había pensado que proteger a mi familia significaba sacrificarme hasta desaparecer. Señora Martínez, usted no traicionó a su hijo. Su hijo la traicionó a usted. Y más importante, se traicionó a sí mismo. Los verdaderos padres protegen a sus hijos. No los usan como escudos para evitar las consecuencias de sus errores. 2 semanas después, Valentina volvió oficialmente a casa conmigo. Llegó con una maleta pequeña que contenía la ropa que había estado usando en el hogar temporal, algunos libros que le habían regalado las otras familias, y un dibujo que había hecho de las dos juntas en el patio de mi casa. ¿Ya no se van a llevar a mis papás? Ya se los llevaron, mi amor. Van a estar en un lugar donde tienen que aprender a tomar mejores decisiones. ¿Como un castigo? Como una consecuencia. Cuando las personas hacen cosas malas, tienen que enfrentar las consecuencias para poder aprender. ¿Y nosotras vamos a estar bien solas? Vamos a estar perfectas solas. Esa noche, mientras Valentina dormía en la cama que había sido de Rodrigo cuando era niño, me senté en el patio bajo las bugambilias de mi madre. Las flores moradas brillaban bajo la luz de la luna llena, como pequeñas estrellas que hubieran decidido crecer en la tierra en lugar de quedarse en el cielo. Por primera vez en mi vida adulta, no tenía que preocuparme por las demandas de Rodrigo, por sus promesas vacías, por sus emergencias financieras fabricadas. No tenía que contar mis centavos para ver si podía darle dinero que no tenía. No tenía que escuchar sus historias sobre oportunidades de inversión que siempre terminaban siendo maneras elegantes de robarme. Tenía a mi nieta, mi casa, mi dignidad recuperada, y algo que había perdido hacía tanto tiempo que había olvidado que existía: paz. La transformación había comenzado.